en contra de la divinidad de Cristo, fueron las famosas litigios entre Celso y entonces pues ahí se ve verdaderamente la dimensión humana de Jesús, dimensión humana que no pierde en toda la pasión, puesto que el sufrimiento físico que hay ahí tiene un reflejo perfectamente que se podía hacer comparable o equiparable al que pudiera padecer una persona en un estadio pues, de enfermedad terminal o de enfermedad final, ¿no? Yo estaba pensando que por darme a mí mismo una explicación de cómo pudo Jesús aguantar este sufrimiento moral, psicológico, etcétera, yo pienso que nos pasa en la vida diaria, ¿no? Nosotros aguantamos mejor un dolor cuando tenemos una gran motivación. Por ejemplo, eso lo vemos en todos estos héroes, ¿no? En, qué sé yo, el tiro que recibiera Che Guevara o el obispo Romero defendiendo unos valores, etcétera, pues tuvo que doler menos, digamos, que el que recibe uno pues en un accidente de tráfico. Es decir, la motivación de Jesús era tan alta, la conciencia de la importancia de lo que estaba haciendo era tan enorme, que eso, creo yo, menguaría un tanto ese dolor físico e incluso ese dolor moral. Esa motivación. Él tenía que hacerlo, era importantísimo, ¿no? Y eso quizá le aliviase un poco ese dolor. Esa es la única explicación que yo veo. A mí me surge una cuestión que entra dentro tanto del campo de lo que es la propia medicina como la psicosis en este momento. Puede ser, de hecho es conocido que la psicología, psicosis es verdad, la psicología, perdón, se conoce, se habla, se ha leído que no las preocupaciones, sino los estados de estrés pueden producir o ayudar a que se produzcan cierto tipo de enfermedades. En el caso de Jesús, por ejemplo, estamos hablando de una persona que sabía cuál era su futuro y que se encontraba en ese momento donde había estado hasta entonces rodeado de gente solo. Entonces puede haber algo que encadene o desencadene, mejor dicho, una cuestión totalmente interior del cuerpo, de organismo, de enfermedad o algo, aparte ya también, y de producir ya un estado casi diríamos esquizofrénico, ¿no? Llegar a un punto de desesperación, ¿no? Hombre, la esquizofrenia, aquí los doctores podrán hablar más profundamente y el doctor Porta, pues, con más propiedad todavía. Yo no creo que hubiera esquizofrenia porque no hay esa división del esquizofrénico. Jesús demuestra hasta el último momento que sabe dónde está y está asumiendo lo que ocurre. Pero ahí volvemos a lo que yo iba antes, y me vaya a perdonar, ese sufrimiento vamos a llamarle moral o espiritual, que no es el físico, que ya sin duda empieza a experimentarlo en el cenáculo cuando se ve traicionado por alguien a quien él le ha dado su confianza. Claro, es que va desencadenándose. Que se vuelve a aumentar cuando en el primer momento que se retira a orar, los demás se quedan durmiendo. No son capaces de acompañarle en la vigilia de la vela de su oración. La beata Ana Catalina Emmerich, beatificada por su santidad Juan Pablo II, en el año 2004, quiero recordar, precisamente tiene unas visiones de la pasión de Cristo que la admite la Iglesia. Y refiriéndose a ese punto en concreto, dice, cuando Jesús volvió, ella está como una espectadora viendo lo que está ocurriendo allí. Y está viendo, digamos, la parte humana y la parte divina. Cuando Jesús volvió a la gruta y con él todos sus dolores, se prosternó con el rostro contra la tierra y los brazos extendidos, y en esta actitud rogó a su Padre Celestial. Pero hubo una nueva lucha en su alma, o sea, ella como espectadora está viendo una lucha interna, que duró 3/4 de hora. Vinieron ángeles a mostrarle en una serie de visiones todos los dolores que habían de padecer para expiar el pecado. O sea, que si él tenía alguna duda como hombre, siempre hablamos como hombre, tenía alguna duda de lo que iba a sufrir, según la beata Emmerich, aquellos ángeles de alguna forma le dicen todo lo que va a pasar. Y viene un segundo dolor psíquico, después de la ducha moral,
como hombre se revela, porque después le preguntaré a los doctores, hay más lucha moral y hay una suprema, ¿y todo esto para qué? O sea, yo entro por el aro de todo, pero ¿todo esto para qué? Que ya es el colmo, pienso que debe ser el colmo. Yo voy a sufrir todo esto, ¿y esto para qué va a servir? Como hombre, como Dios, pues entonces, claro, tenía su otra respuesta, pero yo creo que precisamente para mí la fuerza de todo esto está en la parte como hombre. Yo no hay imagen, fue muy criticada en su momento, no hay imagen de la Virgen María más perfecta que en la película Jesús de Nazaret de Zeffirelli, cuando está al pie de la cruz, lloviendo, y es una mujer desmadejada, rota, destrozada. Anciana, envejecida en horas. Todos sabemos que una fuerte impresión vuelve el pelo cano a una persona en cuestión de horas, la muerte de un ser querido. Pero es que además era anciana. Pero es que además era anciana. Sobre todo para la época. Sobre todo para la época. Entonces, ese sufrimiento, lo que ocurre es que, y ahí pues muchos nos pueden correr a gorrazos, después la tradición, la pintura, el arte, nos han dulcificado. Claro, nos han pintado a un Jesús nazareno que dentro del barroquismo, de la expresión de sangre, de dolor y todo eso, le han dulcificado la expresión, el dulce nombre de Jesús Nazareno, en una misma vocación. Nos han pintado a una Virgen María dolorosa, pero niña y sonriente. No, mire usted, precisamente en ese sufrimiento como hombre y como mujer para mí está el mérito y el valor de la redención. Entonces, Jesús sabe todo esto y empieza a sufrir. Le ha traicionado, ya no han sido capaces de acompañarle en la primera hora de vigilia. Cuando llega las turbas salen todos corriendo. Vienen una serie de humillaciones en público. Jesús es de familia humilde, pero es una familia noble. No olvidemos que desciende de la casa de David. Serían unos nobles venida menos, pero era de una estirpe dentro de su etnia. Y se ve de esa forma expuesto a la vergüenza pública. Se le desnuda en público, se le azota, se mofan de él. Y todo esto, en algunos momentos, con la presencia más o menos cercana de seres queridos, hasta llegar al extremo de la vía dolorosa en la presencia de su madre, de las mujeres que la acompañan. Bueno, todo eso lo iremos viendo, intentaremos llegar. Yo, cuando me invitasteis aquí, dije que venía como médico. O sea, yo no vengo aquí a hacer exégesis, ni en fin, solamente a ver realmente si la pasión que nos representa desde el punto de vista del sufrimiento psíquico, pues se corresponde o no con la realidad, con lo que vemos en la calle, en nuestros tronos, etcétera, etcétera. No, yo pienso que no, que eso se corresponde. No, ya habremos que en absolutamente nada. Aunque me corran a gorrazo. Yo de la psicología de Jesús he dicho la opinión que tengo, que creo que efectivamente, por lo que vemos en los relatos de la pasión, probablemente pasó por esas etapas en las cuales ella, pero en fin, yo adentrarme también en la psicología de Jesús de Nazaret, para mí es una cosa muy respetable. Con respecto a lo que tú has dicho, esto de pues, en fin, hay gente que pueden considerar que esto es cierto, que es una visión certera, pero hay gente que desde el punto de vista científico, yo estoy aquí como médico y como científico, pues podemos poner realmente en duda. No, es decir, que quiero, yo que quiero poner aquí o sea, mi postura ante esta situación, con independencia de mis creencias. Yo soy cristiano y de mis cuestiones del punto de vista religioso. Entonces, yo solamente voy a entrar en realmente cómo fue aquello, cómo ocurrió.